Bienvenidos a su programa Al Sur de la Frontera, y cada vez más hondureñas deciden inmigrar y enviar remesas para sostener a sus familias. Según el Banco Central de Honduras, el 76% de las que residen en los Estados Unidos mantienen sus hogares. Además, en temas de seguridad, México ha pedido investigar las muertes de inmigrantes bajo la custodia del ICE, y esto y más a continuación. Titulares al sur de la frontera. En desierto de Arizona encuentran identidad de hondureño desaparecido. México pide investigar la muerte de inmigrantes detenidos por ICE. Más de 2.000 personas reciben remesas en El Salvador. Estados Unidos alerta sobre anuncios falsos de asilo para nicaragüenses. Bienvenidos al sur de la frontera. Iniciamos nuestra agenda informativa, y debido a la falta de oportunidades en Honduras, muchas mujeres hondureñas salen al extranjero en busca de mejores oportunidades para sacar adelante a sus familias, sosteniéndolas mediante el envío de remesas. De una forma constante, nuestra compañera Alexandra Martínez nos brinda mayor información acerca de este tema. Actualmente, las mujeres hondureñas migrantes en Estados Unidos juegan un rol clave en el crecimiento de la economía del país y principalmente en el envío de remesas a sus familias, aunque representan una proporción menor de remitentes que los hombres y envían montos más bajos. Datos recientes del Banco Central de Honduras indican que aproximadamente el 76% de las mujeres migrantes que residen en el país norteamericano envían remesas. Misma encuesta del Banco Central de Honduras revela que las mujeres ganan menos que los hombres. Sin embargo, destinan una cantidad significativa a remesas, priorizando la manutención familiar, tomando en cuenta que al menos el 80% de las personas que reciben dinero en Honduras son mujeres u hogares encabezados por ellas, recibiendo un porcentaje de remesas más alto que los hombres. Sin embargo, las mujeres migrantes enfrentan una serie de desafíos en espacios laborales que tienden a afectar su bienestar y derechos, como ser violencia de género, desigualdad, explotación laboral, falta de apoyo y discriminación. Además, reportes de organizaciones como Human Rights Watch y la Organización Internacional para las Migraciones destacan casos de acoso sexual en sectores como la limpieza, el cuidado de ancianos y la agricultura, donde el 60% de las hondureñas trabaja en empleos informales con salarios bajos. A pesar de estos desafíos y riesgos que conllevan laborar en Estados Unidos, las remesas de las mujeres sostienen los hogares de sus familias en Honduras, cubriendo alimentación, salud y servicios básicos, por lo que es crucial y necesario que puedan gozar de un empleo digno y seguro en el extranjero. Pero la principal necesidad es la igualdad de derechos y oportunidades dentro de su propio país, para no tener que dejar a su familia por salir en busca de una mejor vida. Para el sur de la frontera, les informó Alexandra Martínez. Y en más temas migratorios, le damos a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, a través de la Dirección General de Protección al Emigrante Hondureño, participó en la primera reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional con el objetivo de participar en el segundo foro de examen de la migración internacional FEMI 2026. La reunión se desarrolló en la Cancillería con la participación de 13 instituciones del Estado, donde se abordaron temas migratorios en el marco de los compromisos asumidos por Honduras al suscribirse al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en el año 2018. Por parte de esta secretaría se participó en la jefa de operaciones de la Oficina en Atención para el Migrante Retornado, Estela Ávila, quien enfatizó que Honduras ha participado activamente en estos mecanismos de seguimiento por parte de las migraciones, y también se prepara para el FEMI 2026, donde se celebrará en mayo del 2026 en Nueva York, como el principal espacio global para evaluar avances compartidos de buenas prácticas e identificar desafíos. Finalmente, también destacó que el Pacto Mundial es una hoja de ruta para proteger a los migrantes hondureños, facilitar la migración ordenada y abordar las causas estructurales de la migración forzada.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional coordinó las gestiones para el retorno al país de 2 hondureños que se encontraban a bordo de un crucero atracado en el puerto de Dubái. Los compatriotas solicitaron asistencia a la Cancillería para regresar al país debido a las tensiones en el Medio Oriente. En la tripulación del crucero se identificaron un grupo de 5 hondureños, sin embargo, únicamente 2 solicitaron el apoyo. El resto de los connacionales permanecen bajo monitoreo constante de las autoridades para garantizar su bienestar. Y en más, en el desierto de Arizona, frontera entre México y Estados Unidos, fue hallada la identidad de un hondureño desaparecido desde hace varios años. En el desierto de Arizona, frontera entre México y Estados Unidos, fue hallada la identidad de Oscar Alexander Matute Ávila, un hondureño de 34 años desaparecido hace varios años, mientras intentaba cruzar la peligrosa ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Según reportes de prensa, entre arena y maleza, un creador de contenido, Robertico Castillo, encontró una billetera con documentos deteriorados, entre ellos una tarjeta de identidad hondureña, emitida el 5 de agosto del 2022, y un billete de un lempira, que según familiares podría simbolizar un amuleto de la buena suerte. Se conoció que el hondureño nació en Olancho y fue registrado en Guayape, pero residía en Concordia y decidió emigrar por falta de oportunidades. La familia estableció contacto con el creador de contenido para precisar el lugar exacto del hallazgo y buscar pistas sobre si logró cruzar la frontera o sufrió algún percance en el camino. El hallazgo de la tarjeta de identidad vuelve a visibilizar los riesgos extremos que enfrentan los migrantes hondureños en su travesía hacia los Estados Unidos, país que mantiene cerradas sus fronteras a la inmigración irregular. En el año 2025 fueron retornados y deportados a Honduras 42.928 personas migrantes, un promedio de 118 diarias. No obstante, Honduras experimentó en los últimos meses un incremento significativo de personas migrantes retornadas y deportadas principalmente de los Estados Unidos. En los primeros 88 días del 2026, un total de 10.071 personas migrantes hondureñas fueron deportadas al país, lo que equivale a un promedio de 129 personas diarias. En el mismo orden de noticias, una pareja hondureña originaria de Tocoa, Colón, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, hecho que ha generado profunda consternación entre sus familiares y seres cercanos. Las víctimas fueron identificadas como Carmen García y Rodolfo Santos, ambos residentes del barrio El Centro de Tocoa, Colón, quienes actualmente vivían en ese país. La trágica noticia ha impactado fuertemente a la comunidad de Tocoa, donde amigos, vecinos y familiares han expresado su pesar a través de las redes sociales, recordando a la pareja con mensajes de despedida y solidaridad en el barrio El Centro, su lugar de origen. La comunidad se ha unido al duelo acompañando a sus seres queridos en este difícil momento. Y entre tanto, Annie Ramos, esposa de un soldado estadounidense, fue liberada este martes de la custodia de las autoridades migratorias tras ser detenida en la base militar de Luisiana para una orden de deportación impuesta cuando ella apenas era una infante, según informó The New York Times. La joven de 22 años había sido detenida el pasado jueves en la base militar de Luisiana, donde se encuentra destinado su esposo, el sargento Matthew Blank, de 23 años. La inmigrante fue a la base para iniciar el proceso para recibir beneficios militares como esposa del sargento y establecerse en ese lugar. La pareja contrajo matrimonio en marzo y había contratado a un abogado para iniciar el trámite que otorgaría a Ramos su tarjeta de residencia permanente conocida como Green Card. Sin embargo, fue detenida por una orden de deportación vigente contra ella cuando Ramos tenía 22 meses de edad. Un juez de inmigración emitió la orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia. En el Departamento de Seguridad Nacional se indicó que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a 3 nuevos embajadores de Honduras en el exterior. César Pinto Valle como embajador extraordinario de la República de Honduras
en la República de El Salvador, y con el propósito de retomar las relaciones bilaterales entre la República de Honduras y la República de Perú, se designó a la señora Vania García Morales como nueva embajadora extraordinaria. Asimismo, realizó el nombramiento de la señora Eleonora Ortiz como embajadora extraordinaria de Honduras ante los Estados Unidos mexicanos. Y entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos evalúa restringir la entrada de viajeros internacionales en aeropuertos de ciudades santuario que no colaboren con políticas migratorias. Autoridades estadounidenses consideran bloquear la entrada de viajeros internacionales en aeropuertos ubicados en ciudades denominadas santuario, es decir, aquellas que no colaboran plenamente con las políticas migratorias federales. El gobierno de los Estados Unidos señala que, desde la perspectiva de ellos, no tiene sentido procesar viajeros en ciudades que no hacen cumplir la ley migratoria. Durante la administración de Donald Trump se intensificaron las presiones contra estas jurisdicciones. Incluso el Departamento de Justicia publicó una lista de ciudades santuario, incluyendo grandes centros urbanos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Estas ciudades ya han sido escenario de operativos federales de inmigración, que en algunos casos derivaron en enfrentamientos con la población civil y denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las amnistías internacionales. De concretarse la medida, el impacto sería significativo, ya que afectaría a aeropuertos clave como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, como posibles repercusiones en el turismo y el comercio internacional. La preocupación aumenta considerando que FIFA tiene programada la Copa Mundial de FIFA 2026, que se celebrará entre junio y julio en Norteamérica, con varias ciudades sedes estadounidenses, incluyendo Los Ángeles, Miami y Nueva York. Una decisión que, de aplicarse, no solo redefinirá la política migratoria, sino también el flujo internacional de viajeros hacia Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Al Sur de la Frontera durante este día sábado, y le vamos a conocer que los despidos y también la paralización de los trámites migratorios generan preocupación entre miles de salvadoreños con estatus de protección temporal, quienes enfrentan incertidumbre legal para asegurar su permanencia en los Estados Unidos. Miles de salvadoreños llevan casi un mes sin trabajar debido a despidos injustificados provocados por la falta de actualización en la fecha de vencimiento de los documentos de autorización de empleo. Estos, que se extienden automáticamente a las personas beneficiadas del estatus de protección temporal, no han sido renovados oportunamente, lo que está impidiendo que muchos puedan acceder a ciertos beneficios. Son licencias de conducir revocadas, también otros beneficios para personas que ya son adultos mayores y que estaban recibiendo ciertas compensaciones del gobierno federal, y también otros beneficios asociados para el cual necesitan presentar la tarjeta están interrumpidos. El 17 de marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el TPS para El Salvador por 18 meses. Es decir, la nueva fecha de vencimiento es hasta el 9 de septiembre de 2026, aunque en el sitio pueda aparecer otra fecha. Y ante los despidos y trámites estancados surge la interrogante: ¿qué deben hacer los tepecianos? Que no debe de enviar nuevamente formularios, no es ese el proceso. Únicamente el gobierno de Estados Unidos anuncia en qué momento se puede volver a enviar documentos relacionados al TPS de El Salvador y los permisos de trabajo. Instamos a la comunidad que se mantenga alerta de cuáles son las actualizaciones del gobierno. Tengan cuidado con personas inescrupulosas que les ofrecen llenar formularios y que por esa ayuda les están cobrando. Además, los retrasos en la Oficina de Inmigración y Ciudadanía también están impactando en el procesamiento de solicitudes de permisos de trabajo, afectando a más de 100,000 salvadoreños que se encuentran a la espera de una notificación. De estos, solo 13,727 han sido procesados. Por ello, Alianza Américas hace un llamado a los afectados a que se acerquen a una organización para documentar los impactos que de forma gradual han ido percibiendo. Un informe de Carla Araniva. Asimismo, la extensión oficial del estatus de protección temporal para miles de salvadoreños choca con una dura realidad: la confusión y la desinformación laboral. Lo
que debería ser un alivio se ha convertido en una nueva batalla administrativa, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos oficializó la extensión del estatus de protección temporal TPS para los salvadoreños hasta septiembre del 2026. En las calles y oficinas de la Unión Americana el panorama es distinto. La brecha entre la ley y la práctica laboral está dejando a miles en el limbo. Organizaciones sociales denuncian que la falta de actualización de los sistemas de verificación de empleo está provocando despidos injustificados y suspensiones laborales para una comunidad que ha aportado al país norteamericano por más de 2 décadas. Ocurriendo con los permisos de trabajo del TPS para los salvadoreños refleja un problema serio de desinformación institucional. El TPS para El Salvador sigue vigente hasta el 9 de septiembre de este año, pero múltiples denuncias señalan que sistemas oficiales y mecanismos de verificación siguieron reflejando que el permiso llegaba hasta marzo del 2026 como fecha clave para los permisos de trabajo. Esa contradicción ha provocado despidos, suspensión de labores y temor entre los trabajadores que en realidad continúan protegidos por la ley. El núcleo del conflicto radica en los permisos de autorización de empleo, conocidos como EID. Aunque la protección legal está vigente hasta el 2026, la demora de la emisión de nuevos plásticos o faltas de claridad en las prórrogas automáticas confunde a los empleadores. El resultado, salvadoreños protegidos por la ley, pero vulnerables en sus puestos de trabajo. Si nuestros compatriotas pierden ese estatus, pasaría algo trágico, que es, pasarían a la clandestinidad, perderían su permiso de trabajo, perderían su Social Security y su estabilidad dentro de los Estados Unidos, pasarían a ser otras personas que están de forma regular y van a ser ya realmente peticionados en todos los países, o sea, peticionados como para poder tener una deportación. Esta incertidumbre no es nueva, pero sí persistente. El documental Almost American ha puesto recientemente el dedo en la llaga, retratando cómo la lucha jurídica por el TPS no solo afecta a un estatus migratorio, sino que fractura la unidad familiar en el sentido de permanencia de quienes ya echaron raíces en suelo estadounidense. Es corregir la información oficial y proteger a los trabajadores salvadoreños con TPS frente a estas decisiones injustas en sus empleos. No se puede normalizar que una persona pierda su trabajo por errores de interpretación o por sistemas desactualizados. Estamos hablando de hombres y mujeres que han vivido durante años en Estados Unidos, que trabajan, que pagan impuestos, sostienen sectores productivos y además mantienen vínculos económicos con sus familiares en El Salvador. Para los 190,000 salvadoreños amparados bajo este programa, desde el año 2001, tras los terremotos que asolaron al país, el TPS es el único muro que los separa de la deportación y la precariedad económica. Sin embargo, cuando la burocracia falla, el costo lo absorbe directamente el trabajador. Por eso este tema no es simple, solamente migratorio, también es laboral y social, es humano. Mi lectura es que el TPS está mostrando una debilidad cada vez más clara. Su existencia legal no siempre se traduce en seguridad práctica para quienes dependen de él. Y mientras esa brecha continúe, cada confusión administrativa puede convertirse en un golpe directo a la estabilidad de miles de hogares. Corregir esta desinformación no es un favor, es una obligación institucional para evitar más daño y más consecuencias, tanto para los que dependen directamente en Estados Unidos como para las familias que dependen del apoyo económico que envían por medio de remesas familiares hacia El Salvador.
Expertos señalan que no se trata de un simple error administrativo, sino de una falla sistemática en la comunicación hacia las agencias y empresas. La exigencia es clara: corregir la desinformación de inmediato. No es un detalle técnico, es la seguridad de los ingresos que sostienen a miles de hogares, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Mientras la prórroga avanza en el calendario, la comunidad salvadoreña sigue demostrando que su mayor reto no es solo permanecer en el país, sino que se respete el derecho a trabajar que la misma ley les ha otorgado. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y entre tanto, también le informamos que las remesas continúan siendo uno de los principales soportes de la economía nacional en El Salvador y también familiar. Pero ¿cuántas personas dependen realmente de este dinero y cuál es su impacto? En la siguiente nota le explicamos. Alrededor de 2.000 personas reciben remesas cada mes. En lo que va del 2026 se ha recibido un total de 765 millones de dólares, siendo la zona paracentral con mayor demanda, específicamente el departamento de Chalatenango, donde el envío promedio es de 450 dólares. A nivel de hogares, una proporción significativa de familias salvadoreñas dependen de estos ingresos, consolidándolos como una de las principales fuentes económicas junto a salarios y actividades productivas. En términos de uso, gran parte de las remesas se destina a cubrir necesidades básicas. Alimentación, pago de servicios, educación y salud figuran entre los principales rubros. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el país recibió 8.000 millones de dólares anuales en remesas en la última década, una cifra que representa cerca del 27% del Producto Interno Bruto. Solo en 2025, más de 1.5 millones de personas recibieron remesas desde el extranjero. Un informe de Blanca Alas. Bien más, al menos 14 mexicanos han muerto en centros de detención en los Estados Unidos. Las autoridades piden que se investiguen estos hechos, al igual que sus familiares. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Albavisión nos tiene los detalles. Antonia Tovar exige justicia tras la muerte de su esposo José Ramos Solano, un mexicano que murió bajo custodia de ICE en un centro de detención en Adelanto, California. Asegura que su cónyuge sufrió maltrato, sumado a eso la poca atención médica que él requería, pues tenía un padecimiento de salud. Era una muy buena persona, dedicado a sus hijos, a su esposa, y él nunca era hombre de problemas, era muy tranquilo y muy reservado en sus cosas. El abogado que lleva el caso de esta familia lamentó el poco interés que han mostrado las autoridades estadounidenses por esclarecer la muerte de José Ramos. Ante eso, decidieron realizar una autopsia por cuenta propia para determinar la causa del deceso y así proceder bajo las vías legales y no dejar impune esta muerte. Estamos analizando todas las posibles cursos de acción en representación de la familia, pero por el momento es importante realizar una investigación forense para determinar qué pasó y cuál fue la causa de muerte. Después de eso vendría la demanda en contra del gobierno de Estados Unidos o de inmigración. Y de GEO. Queremos saber los detalles de lo que le sucedió al señor Ramos y a otras personas que lamentablemente han fallecido. Nadie debe de fallecer en estas condiciones. Por su parte, la directora general de Protección Consular y Planificación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México viajó hasta California para conocer de primera mano este caso y explicó que ha solicitado la clarificación de las circunstancias de la muerte y así determinar responsabilidades. Alegó que los últimos fallecimientos de los mexicanos que se han reportado en los últimos días se deben a fallas sistemáticas, insuficiencias operativas y sobre todo a los protocolos de violaciones de los estándares internacionales de los derechos humanos. Y que desde el año pasado se hizo un procedimiento extraordinario y que todos los equipos consulares en Estados Unidos realizaran estas visitas. Es muy importante que nos ayuden a transmitir a nuestra comunidad la importancia de acercarse a sus consulados, para que sea antes de una detención, de que puedan conocer sus derechos, que se les pueda a través de los programas legales que tienen las diferentes organizaciones civiles legales.
Sumado a estas acciones consulares que se están haciendo en los Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que por primera vez su gobierno lleva esta problemática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se detengan los abusos contra la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y más de 200 mujeres salvadoreñas comparten su experiencia tras trabajar temporalmente en el extranjero. El periodista Ernesto Cornejo nos informa. En Salvador se desarrolló el primer encuentro de trabajadoras temporales retornadas, pues ellas forman parte del programa de movilidad laboral que impulsa la Cancillería de este país. El objetivo fue escuchar de primera mano las experiencias de las participantes y reconocer el valioso aporte que cada una de ellas realiza al desarrollo económico y social. El hecho de haberme dado la oportunidad de ir a trabajar al exterior me sirvió a mí de una manera personal y económica a salir adelante. Gracias a lo que fue el programa y lo que se generó allá, yo hice unas cositas pendientes personales que tenía y aparte, por el momento yo estoy con lo que es un pequeño emprendimiento en mi casa. Emprendimiento el cual a mí me permite estar generando el ingreso para mis 2 hijos y lo que es mi familia dentro de mi mismo hogar y con el cuidado de mis hijos. Me dio un giro de 360 grados a mi estabilidad laboral y económica. Me ha ayudado mucho también para mi salud, porque tuve la oportunidad de poder comprar mi prótesis, sacar a mis hijas adelante, poder darles la calidad de vida que yo sentía que ellas se merecían. Para las autoridades, el fortalecer las vías para una migración segura, ordenada y sobre todo que sea regular es importante. Es por eso que desde su creación se ha buscado beneficiar a la población salvadoreña, abriendo más oportunidades. Detrás de cada una de ustedes hay historias reales de esfuerzo, aprendizaje y transformación que merecen ser escuchadas, visibilizadas y sobre todo valoradas. El programa de movilidad laboral va más allá de facilitar oportunidades de empleo en el exterior. Nuestro compromiso es acompañarles de manera integral, antes, durante y después de su experiencia laboral, brindándoles herramientas, orientación y apoyo en cada etapa. Durante el encuentro también se buscó acercar a las participantes a instituciones públicas y privadas y así ofrecer información sobre programas, recursos y formación financiera orientada a potenciar su emprendimiento aún más. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias Albavisión. Y entre tanto, en el 2026, la cifra de inmigrantes fallecidos en los centros de detención de los Estados Unidos sigue en aumento. Activistas piden investigar cada uno de estos decesos. El 2025 fue el año más mortal para los inmigrantes detenidos por ICE, con al menos 30 fallecidos, y el 2026 parece estar tomando el mismo camino, con una decena de casos que ya se registran desde principios de este año, lo que genera mucha preocupación para los activistas, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado la grave situación a la que se enfrentan los indocumentados cuando son llevados a los centros de detención. Estamos indignados y alarmados porque creemos que esta política agresiva y criminal en contra de nuestras comunidades no respeta estatus migratorio ni estatus de ningún otro tipo. Se supone que los que están sufriendo este problema son indocumentados, pero también hay ciudadanos de los Estados Unidos, residentes permanentes, personas con permisos de trabajo. Aquí no se está respetando a nadie, ni siquiera a los niños, que deberían de estar totalmente respetados en sus derechos como niños y como seres humanos. Sin embargo, eso no pasa. La cruzada contra la migración irregular y sus efectos impulsados por Trump esperan que pueda detenerse y que estas próximas elecciones de medio término definan otro panorama para la comunidad inmigrante.
Creemos que las elecciones de medio término de noviembre son cruciales. Pensamos y vamos a estar atentos a que no se suspendan, porque no se puede estar seguro que porque están programadas las elecciones en noviembre, un gobierno con las características y el comportamiento criminal de esta administración vaya a respetar la obligación constitucional que el Poder Ejecutivo tiene de asegurar que se celebren las elecciones como están constitucionalmente marcadas. Pero asumiendo que estas elecciones se celebren, creemos que va a ser de vital importancia que todos los que podamos votar, votemos para arrebatarle la mayoría en el Congreso al Partido Republicano, que no ha dicho ni pío para garantizar los derechos de todos los seres humanos que residimos y trabajamos en este país. Mientras tanto, en las diferentes cortes en Estados Unidos se han presentado demandas no solo por las muertes de los indocumentados, sino también por la suspensión de importantes programas que han beneficiado históricamente a este sector. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y algunas organizaciones de derechos humanos afirman preocupación por las muertes de migrantes bajo custodia de autoridades migratorias, ya que según reportes oficiales en 2026, la tendencia se mantiene por posibles negligencias de condiciones inadecuadas en los centros de detención migratoria. En 2025, diciembre se convirtió en el mes más letal con 7 fallecidos en solo 30 días. Las causas reportadas incluyen fallos cardíacos, neumonía, suicidios y complicaciones no atendidas a tiempo. Un experto en asuntos migratorios comenta este flagelo. Esta es una situación compleja. Hay otras variables que hay que sumar. Por ejemplo, mucho tiene que ver también con el tema de los traslados, los momentos de los traslados que se puede hacer de una persona en situación migratoria irregular, por ejemplo, a un hospital, y que por alguna cuestión relacionada con el temor de una acción de ICE, pues no se resulta realizando en tiempo y hay personas que tienen complicaciones de salud producto de ello. Lo otro, hay un nivel de incertidumbre tan alto y escasa data que podríamos también incluir casos en los cuales la presión es tanta para la población migrante que podrían cometerse casos de suicidio. Entonces, el número como tal es difícil de establecer. Sí hay algunas situaciones que se deben de precisar y me parece que esa es parte de las presiones en negociación que tiene los demócratas, por ejemplo, en relación con las acciones que viene realizando ICE y que pues están dando la situación en temas de desembolsos del presupuesto público estadounidense, que obviamente están teniendo repercusiones en varios servicios en los Estados Unidos. Muchas de las acciones realizadas por autoridades migratorias han sido cuestionadas en los espacios de detención. Bueno, básicamente acá hay que considerar que muchas de las acciones que ha realizado ICE son cuestionables bajo el enfoque de derechos humanos. Ese es un punto importante, independientemente de la situación migratoria de una persona, nunca se pierde la categoría de ser persona. Y eso implica no solamente la situación migratoria como tal, sino el hecho de poder tener atención médica oportuna, el hecho de poder ser tratados con dignidad, incluso en espacios de detención, porque hay algunos casos que se han venido registrando con el tema de personas que se encuentran privadas de su libertad y que producto de ciertas complicaciones de salud en el cual se señala que ICE no necesariamente dio las condiciones necesarias para su atención, han fallecido. Tenemos un caso, por ejemplo, documentado en el 2025, que es el caso de Francisco Gaspar Andrés, que él tiene complicaciones hepáticas y fallece, y se responsabiliza en buena medida a las acciones que ha venido ejerciendo ICE para que tengan ciertas restricciones incluso en el tema de acceso a la salud. Mientras ICE asegura brindar atención médica integral y que la tasa de mortalidad sigue siendo baja en proporción al número de detenciones, defensores de derechos humanos y legisladores advierten que la reducción de inspecciones
La falta de personal médica y las condiciones de hacinamiento están generando un sistema catastrófico. Entonces, lo que sí debemos de tener claro es que independientemente de la situación migratoria de una persona, no hay ninguna excusa para que se cometan vejámenes en contra de los derechos humanos de estas personas. Y creo que acá hay un reto también para la red consular del Estado de Guatemala para poder presentar una serie de, primero, de demandas en cuanto a información de detenciones que se estén realizando contra ciudadanos guatemaltecos. Repito, independientemente de su situación migratoria irregular, porque la lógica es que se le pueda dar acompañamiento a esos casos de detención y sobre todo a que se den garantías al respeto a su integridad física, pero también a su integridad psicológica, ¿no? La comunicación oportuna con sus redes familiares y en los casos, digamos que se necesite una o se demande una deportación inmediata por parte de las autoridades estadounidenses, el acompañamiento que tiene, por ejemplo, el gobierno de Guatemala a través del Plan Retorno al Hogar, que pues es un mecanismo que de una u otra forma intenta tratar de generar ciertas condiciones para que una persona que ha sufrido una deportación pueda integrarse de manera menos brusca, por así decirlo, a la sociedad guatemalteca. Y hasta aquí llegamos al final de su programa Al Sur de la Frontera. Recuerde estar muy pendiente de nuestra programación y por supuesto también de cada uno de estos temas cuando hay un cambio dentro de Centroamérica y principalmente en los Estados Unidos en temas migratorios. Así es, un gusto haber compartido con ustedes. Les invitamos a la próxima emisión del Sur de la Frontera.